Bien, vamos a reproducir el corte de la cáscara de la fruta en Blender. Es decir, vamos a ver cómo obtener una superficie 2D desde un objeto 3D. Para eso entonces vamos a entrar al modo edición y vamos a ir seleccionando los bordes de la esfera por donde queremos realizar los cortes de la figura. Para seleccionar un loop, es decir, toda una continuidad de bordes contiguos, utilizamos Shift Control y Shift Alt, ¿sí? Cualquiera de esas combinaciones. Vamos a soltar los que nos sobran, por donde no queremos cortar, y dejamos solo marcados las figuras que queremos cortar. ¿Cierto? Los bordes por donde vamos a hacer los cortes. Entonces recuerden que con Shift y seleccionando van agregando bordes a la selección. Aquí yo estoy seleccionando grupos completos con Shift Control, ¿cierto? Voy seleccionando de a varios a la vez. Bien, una vez tenemos todo seleccionado, vamos al menú V y le decimos marcar como costura. Entonces esos bordes que tenemos marcados como costura se ponen en un naranja más brillante. Para que luego podamos desplegar la silueta. Para eso tenemos que seleccionar todo. Si le damos desplegar, pues ahí no va a pasar nada. Pero si seleccionamos todas las caras, ¿cierto? Toda nuestra figura, le decimos A para que seleccione todo. Y luego le damos desplegar en el menú V. Él va a crear ya la superficie en 2D de esa, o la figura en 2D de esa superficie 3D que tenemos al lado derecho. Entonces ya vemos al lado izquierdo cómo se ven desplegada nuestra figura, ¿cierto? Y podemos proceder a pintarla. Para esto le vamos a asignar un material, ¿cierto? En nuestra pestaña de materiales. Y en la propiedad que dice color base vamos a hacer clic y a seleccionar imagen. Luego le decimos que cree una nueva imagen. ¿Vale? Esta imagen es con la que vamos a rellenar al lado izquierdo. Entonces esa misma imagen nueva, que le vamos a poner aquí un nombre, cáscara podemos llamarla, y le podemos asignar también una resolución. Ahí está por defecto 1024 píxeles de ancho y alto. Fíjense que al lado izquierdo también ya me aparece que la imagen que está seleccionada es cáscara. Lo vemos en la parte superior. Abrimos al lado derecho la pintura de texturas y podemos seleccionar un color ahí en nuestra paleta y utilizar el pincel para ir pintando la figura. A medida que vamos pintando al lado derecho, fíjense que al lado izquierdo nuestra silueta 2D se está empezando a rellenar también con ese color. Si quisiéramos rellenar todo, usamos el balde de pintura, ¿cierto? Y utilicé el gotero para capturar el color, el mismo tono de naranja en la imagen de la izquierda, y luego el baldecito. Ya tenemos toda nuestra esfera pintada de naranja. Y al lado izquierdo vemos lo que sería la imagen con la que se está envolviendo nuestra figura, en este caso pues con un color plano. Si yo entro de nuevo al modo edición
Y puesto que están seleccionados todos los lados, voy a ver al lado izquierdo esas mismas líneas, esos mismos bordes de cada una de las caras del objeto 3D. Entonces al lado izquierdo yo puedo tratar de editar la imagen. Blender tiene herramientas para editar la imagen, pero pues no es tan potente como un Photoshop o un GIMP o cualquier otro editor de imágenes. Bien, ahora al lado derecho con mi pintura de texturas yo puedo ya coger un pincel, cambiarle el color, ¿cierto? Y cambiar otras propiedades como el radio del pincel, su intensidad e ir ajustando y pintando mi figura. Eso va modificando la imagen del lado izquierdo. Puedo añadirle a mi objeto un modificador de subdivisión para suavizarlo a la hora de renderizar y ver cómo va quedando la textura ya aplicada. Entonces podemos ver que pues esta herramienta de textura no es muy efectiva y de hecho como le hicimos antes de aplicar el suavizado de superficie pues quedaron los planos muy marcados. Pero pues vamos a hacer otro ejercicio y es editar la imagen de la textura pues en el software correcto, ¿no? En un editor de imágenes profesional. Bien, para eso vamos a hacer dos cosas. Exportar nuestra organización de V y exportar nuestra imagen de fondo. Entonces la organización V es precisamente esa imagen con toda la transparencia y que nos marca simplemente por dónde es que va la silueta
de nuestra superficie. Esto aquí lo exporto ahí como esfera V. Fíjense que es un PNG, ¿no? Porque quiero que sea transparente. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí vemos que ya ahí quedó exportado, ¿cierto? Y efectivamente tiene transparencia y es apenas una silueta con los bordes de la figura. Y vamos a exportar también la imagen. Entonces vamos a guardar la imagen. Vamos a llamarlo ahora aquí cascada.png. Y esto lo que nos va a exportar es nuestra figura naranja. Aquí la vemos ya, ¿cierto? Pues con todas las pinturitas que le agregamos de colores. Vamos a entrar a nuestro editor de imágenes, en este caso GIMP, que es equivalente a Photoshop. Y si nosotros abrimos nuestra imagen de la cáscara, ¿cierto? Ahí está. Podemos decirle abrir como capa la imagen de esfera V, ¿cierto? Y nos va a mostrar, como bien exactamente lo mismo, nos va a mostrar ahí una imagen con la malla. Bueno, vamos entonces a buscar en internet una textura más interesante. En este caso pues puedo buscar una textura como de una fresa, por ejemplo. Entonces, hay que tratar de buscar una textura que, sin ser muy plana como un dibujo vectorial, tampoco tenga muchos elementos como de una fotografía, ¿cierto? Porque nos daría entonces tendría unos brillos y unas cosas que no querríamos a la hora de renderizar, que no serían propios del volumen de nuestra figura, sino de la foto original. Entonces pues, ustedes pueden buscar ahí, y a mí me parece que de pronto algo como esto, que no es ni tan plano ni tan lleno de brillos y cosas así. Bien, bueno, esa imagen es muy pequeña, toca entrar a la página donde está la imagen original, y es así, abrirla y guardarla en nuestro disco duro. Bien, ahora voy a abrir también como una capa nueva esa imagen que guardamos de la fresa. ¿Cierto? Y voy a editar esa capa porque es mucho más grande que mi imagen original. Entonces voy a buscar aquí en las transformaciones de capa y redimensionar. Voy a alejarme para que vean que es mucho más grande. Entonces la voy a achicar bastante porque además yo la quiero más chiquita. Le doy a escalar, él me recalcula esa imagen y ahora la voy a mover con la herramienta de mover. Voy a escalarla un poco más y a reubicarla de manera que no quede tocando nada de nuestra imagen original, de nuestra textura original, ¿cierto? O sea, que quede por fuera de, de la malla V. Listo, ahí que no toque nada. Y ahora entonces vamos a proceder a copiar esa imagen en el resto de la foto. Entonces vamos a usar el sello de clonar. Esa herramienta también la tiene Photoshop. En este caso en GIMP, bueno, podemos cuadrar también aquí herramientas como
el pincel con el que vamos a clonar. Yo quiero que sea un poco difuminado para... y le ajusto el tamaño. Bien, voy a aumentar el tamaño de esa imagen o de la capa, de esa capa al tamaño total de la imagen y empezar a clonar. Con control defino desde dónde voy a hacer la copia. Teniendo oprimido control, posiciono el pincel en el origen y luego voy pintando. ¿Qué pasa ahí? Que estoy en la capa de cáscara, en la capa de la textura. Para poder clonar voy a necesitar unir las dos, entonces dejo arriba la figura V y aquí le digo combinar capas visibles. Es decir, que la capa de la textura V está invisible. Entonces ahora ya se combinaron las dos capas y ahora sí ya puedo empezar a clonar dentro de la capa cáscara. ¿Cierto? Control sobre el origen y ahora sí ya hago clic normal sobre la figura. ¿Listo? Bueno, vamos a rellenar ahí esta parte de la fruta con esa foto. Si se me acaba la imagen, pues suelto el clic y él vuelve al origen y vuelvo a copiar. Voy a buscar otra textura para hacer una mezcla de texturas ahí, ponerle ahora como unas escamas. Pues esta me parece interesante porque es bastante plana, ¿cierto? No tiene degradés ni nada de esto. Listo, guardo la imagen, ahí está como WebP, pero entonces voy a convertirla luego a JPG y esa es la que voy a usar. Listo, aquí vuelvo a abrir como capa. Voy a exportar esto que hice como un PNG, voy a ponerle cáscara 2 y lo voy a exportar para trabajarlo en Inkscape. Quiero que vean una cosa en Inkscape. Listo, fíjense que en Inkscape traigo mi imagen de cáscara 2 y ahora voy a importar la de las escamas. Y aquí yo puedo quitarle algo de opacidad, ¿cierto? Para ver la figura que hay debajo. No tanto, 70. Ahí está suficiente. Y voy a ajustar el tamaño, voy a rotarla porque la quiero para el otro lado. Entonces ahora yo voy a coger aquí una franjita y la voy a llenar con escamitas. Esa franja de la fruta. Entonces la ubico y la voy rotando. Voy a tener en cuenta un poco la posición de las escamas con respecto a esa curva superior de esa franja que voy a llenar ahí. Entonces puedo ir duplicando y rotando para ir llenando toda la figura. Esto vuelvo a duplicar, vuelvo a rotar. Y ahí podría ir ya llenando toda la figurita, ¿no? Entonces ajusto las rotaciones por aquello del borde de la curvatura arriba.
Listo, ya tendría yo eso. A ver, como quiero que quede solo en lo que sería esa franja, ¿cierto? De la mandarina o de la esfera, pues voy a tener que crear una máscara de recorte. Eso ya lo hemos hecho antes, entonces, bien, ¿qué voy a hacer acá? Puedo importar mi esfera V, ¿cierto? Y la ubico bien porque ahí me apareció desfasada. Pero como originalmente tenían la misma resolución, no debería cambiarse el tamaño de una respecto a la otra. Eso simplemente lo ubico bien y ya tengo la referencia. Voy a crear una nueva capa para poner la malla V y que no se me muevan y bloquear esa capa, ¿sí? Voy a mover eso a la capa 2. Entonces lo ubico bien, lo muevo a la capa 2 y bloqueo la capa 2 después de que la tenga bien ubicadita. Listo, ahora sí trabajo en la capa 1, ¿cierto? Suelto todo y ya puedo seleccionar los objetos sin ir a mover la malla que está por encima. Entonces ahí puedo ver como el borde del, de lo que son las caras de la esfera. Entonces voy a dibujar ese, ese contorno que originalmente es amarillo, ese fragmento. Entonces lo voy a dibujar ahí. Voy a poner otro color de pronto que me dé mejor contraste y poder ajustar bien las curvas y demás. Listo, yo podría seleccionar todas las imágenes, los mapas de bits, agruparlos, ¿cierto? Ajusto detalles de la silueta y creo el recorte. Bien, ahí me queda, hay unas partes que se ven feas porque están todavía con transparencia las imágenes, hay que dejarle la opacidad en 100. Listo. Ahora sí creo de nuevo el recorte. Voy a ocultar la malla para que lo vean ahí. Y vemos que obviamente pues en las partes en que se une hay unos errores, ¿no? O sea, se ven como recortadas unas escamas. Entonces, eso acá no sería fácil de arreglar. Vamos a hacer dos tareas para solucionar eso. La primera es recortar a una de las imágenes. Lo voy a desagrupar ahí. Entonces, lo saco, deshago el recorte. Voy a desagruparlo y a crearle una máscara a un solo módulo de esos. Listo, lo saco aparte. Entonces, bueno, ojo que aquí entonces nos acercamos a trabajar ya sobre esto y voy a dibujar. Como sé que es una textura totalmente regular, voy a dibujar como un módulo de máscara solo para un pedacito. ¿Sí? O sea, podría ponerme a dibujarlo todo. Entonces, para poder trabajar mejor me acerco, le quito el relleno y pongo un color de línea que me contraste lo suficiente, adelgazo la línea. Y ahora sí pues voy a editarlo
poner lo que pase ahí por la sombra entre una escama y otra. Como sé que esa figura se repite una y otra vez, pues voy a dejar solamente el módulo de una escama y voy a eliminar aquí esta punta. Entonces ya es solo cuestión de ajustarlo muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es duplicarlo y acomodarlo en la siguiente escama. Para que me queden bien pegados, activo el imán, cojo el editor de nodos y desde el nodo superior lo arrastro hasta que el imán lo pegue al nodo inferior de la otra figura. Vuelvo a duplicar y hago lo mismo. Pues en este caso son como 4 veces. ¿Cierto? Duplico ahí otra vez. Y ahora sí con el editor de nodos voy a arrastrar cada uno a su lugar. Listo. Entonces, como necesito crear un trayecto con esos trazos que tengo ahí sueltos, entonces lo que voy a hacer es, aquí me falta un pedacito arriba, entonces vuelvo a hacer la tarea. Listo, ya tengo que sobresalga por todas partes, por arriba y abajo. Y ahora entonces voy a seleccionarlos. Ojo que ahí moví la imagen de fondo. Le digo que seleccione los del mismo color de trazo. Y ahora los voy a combinar. Entonces ahora ya son un solo trazo. Pero en los puntos de unión tengo los nodos duplicados. Entonces tengo que decirle aquí que los unifique. Aquí arriba a la izquierda. Entonces selecciono los dos y unir. Que unifique los nodos. Para que en cada punto de esos que hay dos nodos quede solo uno. Bien, acto seguido, como lo tengo seleccionado ahí, puedo seguir dibujando con mi herramienta de Bezier. Voy a dibujar aquí hacia el lado derecho y ya tengo una figura cerrada. Voy a poner un color ahí para que la vean. Y la voy a mover hacia abajo un poco, no del todo, pero que siga visible. Listo. Voy a dibujar el contorno con la herramienta de Bezier, el contorno aquí de este rectángulo, ¿cierto? Ya que tengo el imán activo, ahí se va pegando a las esquinas del imán. Listo. Y este lo voy a mover un poco abajo y con otro color. Voy a mandar arriba la primera silueta y lo voy a cortar. Listo. Entonces ya ahora con esa imagen, puedo seleccionar la foto de las escamas y crear un recorte. Entonces con ese recorte ya yo podría tratar de hacer un montaje que no se vea tan sucio, ¿cierto? Sin embargo, como no puedo modificarlo acá a nivel de curvaturas y eso, me va a seguir apareciendo pues un poco desfasado, ¿no? Bien. Ahí vemos que pues por más que trate de cuadrarlo siempre va a haber partes donde no coinciden porque no están pues la textura es recta y estoy tratando de rellenar una curva. Bien, entonces lo que voy a hacer es que creo que hay unos efectos acá para hacer eso, pero no creo que él hace otra cosa.
Sin embargo, miremos. Y por efectos de trayecto. Ah, bueno, no me funciona porque la figura no es un trayecto, ¿cierto? Sino un clip de un mapa de bits. Entonces no me deja aplicarle efectos de trayecto, que es por donde pensé que podía hacerse eso. No, vamos entonces a exportar esa imagen y la vamos a retocar con nuestro editor de imágenes GIMP. Entonces selecciono yo mi figura, ponerla por aquí aparte. Y le digo exportar y fíjense que acá me va a exportar con fondo negro, pero entonces yo le puedo marcar donde dice exportar export selected only. Listo, para que me mande con fondo transparente porque me va a exportar solamente el clip. Aquí lo voy a llamar escamas, módulo escamas, pongámosle. Bien, y acá lo voy a abrir, ¿cierto? En GIMP lo voy a abrir como una capa. Listo, ahí lo tengo. Entonces lo mismo, muevo. ¿Cierto? Lo voy a abrir otra vez. Bueno, voy a poner mi capa de mallas como guía. Aunque pues para trabajar lo mejor es tenerla oculta. Bien. Entonces voy a mover y a rotar mi capa de las escamas. Fíjense que le cambié la opacidad y ahí la voy ajustando. Duplico la capa de las escamas y acomodo el siguiente segmento. Ahora le voy a aplicar a la capa un modificador, una transformación de rejilla. Eso lo que me permite es crear una silueta que voy a modificar a voluntad. ¿Sí? Que le añado cierta perspectiva. Entonces envuelvo la figura, esa es mi rejilla, y luego comienzo a mover los nodos, los cuatro nodos de esa rejilla. La idea es darle cierta curvatura a la textura. Si ustedes se dan cuenta, ya voy estirando las escamas de la parte amplia de la curva y reduciendo las de la parte estrecha hasta que cuadren con la textura al lado.
Desactivo las demás capas para poder borrar en la textura que transformé los elementos que me sobran, ¿cierto? Borro todo lo que es basura y ya quedo con un módulo que tiene una curvatura como la del segmento de la esfera que quiero rellenar. Acomodo la capa, veo que en el área que quiero rellenar ya coinciden las escamas de uno y otro. Duplico esa capa, la roto y la acomodo eh, para darle continuidad a la textura. Fíjense que al ir haciendo los cambios en cada una de las capas, se puede ir perdiendo calidad en la imagen. Esto es porque estamos trabajando con una imagen de baja resolución. Es importante trabajar con imágenes de alta resolución. Por último voy a recortar la imagen para dejar solamente lo que corresponde a las escamas. Y voy a exportar ese fragmento. Ya una vez recortado, lo exporto. Voy a llamarlo franja escamas, puede ser. Ahora en Inkscape voy a importar esa imagen que generé de franja escamas y voy a reemplazar las escamas que tenía antes. Las acomodo bien y ahora sí realizo el power clip, ¿cierto? Hago el clip de la imagen y ya tengo las escamas solo en la franjita. Por último voy a seleccionar todo y lo vamos a exportar. Vamos a exportar la selección. Vamos a llamarlo aquí cáscara 3. Listo, y eso es lo que vamos a llamar en Blender. Entonces vamos a reemplazar la imagen. Aquí en imagen le vamos a ir a abrir y vamos y buscamos entonces cáscara 3.
lo exporté con todo y la retícula. Entonces debo ocultar esa capa y volver a exportar la imagen. Ahora sí, aquí le digo recargar, que la exporté con el mismo nombre. Y al lado derecho, entonces debo ir a la capa de materiales y indicarle que ahora la imagen es Cascara 3. Y fíjense, ya tenemos nuestra textura aplicada sobre el objeto. Ajustamos el valor de procesar en la subdivisión al más alto, no importa que el de vistas esté bajito. Cambiamos a la vista de cámara. Voy a ajustar acá un poco que un zoom de la cámara para ver el objeto completo. Puedo rotar el objeto, yo estoy rotando en el eje Z para ponerlo en la posición que yo quiera. Ya una vez lo haya ajustado, entonces le doy procesar fotograma y ya él me genera ahí el render. Recuerden que el render hay que guardarlo por aparte, hay que decirle guardar imagen, ponerle un nombre. Y eso es todo, chicos. En el próximo video vamos a hacer esta tarea con nuestro personaje.